Bienvenidos al curso de cuidados paliativos. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería para el confort de la persona, enfocados en el dolor y cómo brindar la analgesia a estos pacientes. Cuando hablamos del dolor, es una de las sensaciones más desagradables que el ser humano puede sentir. Sin embargo, pensamos que no es lo más común, pero cuando hablamos de las estadísticas, vemos como NAHIN en el 2012 nos muestra que en Estados Unidos el 43% de la población adulta está libre de dolor. Sin embargo, el 55.7% manifestó dolor en los últimos 3 meses, sin importar cuál fuera su intensidad. Llama la atención este valor: 11.2% sufre de dolor crónico y el 10.3% reporta dolor de bastante intensidad. Pero entonces, ¿qué es el dolor? La Organización Mundial de la Salud nos dice que es una experiencia emocional sensitiva, desagradable, asociada a un daño tisular que puede ser potencial o real. Muchas veces este dolor no es percibido como una lesión real, sino como algo que es subjetivo. De ahí que en la definición nos resalten esta palabra: siempre es subjetivo y está relacionado con las experiencias físicas y psicológicas previas de la persona. Es una sensación, es un mecanismo de defensa que es modificado por procesos fisiológicos y emocionales. Puede aumentar con ansiedad, fatiga y depresión. Siempre vamos a hacer énfasis en el dolor como una experiencia subjetiva. Sin embargo, para poder estandarizar u objetivizar la medida del dolor, se han diseñado muchas escalas, unas escalas que pueden ser numéricas o visuales, que nos va a permitir diferenciar el dolor de 0, sin nada de dolor, o 10, el peor dolor que yo he tenido en mi vida. O podemos identificarlo por las caritas: una carita triste me está mostrando que tengo dolor, o una carita feliz, no tengo dolor. Sin embargo, de acuerdo a esta medición y de acuerdo a la experiencia del paciente, nosotros vamos a seleccionar el tratamiento correcto. Dejo claro, enfermería no prescribe, pero enfermería sí debe conocer cuál es el nivel de tratamiento de analgesia que requiere el paciente. ¿Cómo actúa el dolor? Empezamos con un estímulo nocivo, llámese una punción, una cortada, un golpe, y este estímulo va a viajar por medio de la transducción, se va a transmitir a través de las fibras nerviosas y va a haber luego una modulación. Esta modulación llega a la médula espinal, viaja al tálamo, finalmente a la corteza, y la corteza traduce este mensaje y nos envía un síntoma o una percepción de lo que es ese dolor y nos va a generar unas respuestas adicionales. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a ver dos clasificaciones. Según la duración, podemos hablar de un dolor agudo o un dolor crónico. El dolor agudo es el que aparece por un tiempo definido, es muy intenso, pero el periodo es corto. Generalmente vamos a hablar menor a 3 meses y se recupera luego de que la causa de la lesión o la causa del dolor se resuelva. Mientras que el dolor crónico podemos hablar que tiene una duración de más de 3 meses e inclusive mayor de 6 meses, y este dolor ya empieza a interferir con las actividades de la vida diaria de la persona. Este dolor es el que principalmente sienten los pacientes en cuidados paliativos y empieza a generar en la persona sensaciones de impotencia y desesperación. Cuando ya hablamos del dolor, según el origen, acá vemos que de acuerdo al origen de la lesión vamos a hablar de un dolor nociceptivo o un dolor neuropático. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, identificamos que es una lesión tisular, son sensaciones localizadas. La persona dice: me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele la cabeza, y responde muy bien a la medicación. Mientras que el dolor neuropático ya es una lesión directamente en las terminaciones nerviosas. La sensación que describe el paciente no va a estar localizada, es una sensación que es difusa y la relaciona con una sensación que es punzante, entumecedora, quemante, y algunos lo refieren que fuera una descarga eléctrica. Aparte de la medicación, requiere un manejo muchísimo más completo y es cuando hablamos de los cuidados paliativos. Esta doctora, la doctora Sanders, formuló el concepto de dolor total. Ella dice: bueno, el dolor es una sensación desagradable, si bien es subjetiva,
tiene un componente emocional, pero está muy enfocado a lo físico, ella definió entonces que hay una teoría del dolor total. Esta teoría del dolor total tiene 4 elementos: un dolor social, un dolor espiritual, un dolor psicológico y un dolor físico. Cuando tenemos estos 4 elementos, vamos a encontrar que el dolor no solamente va a estar enfocado en el dolor físico, sino que también va a estar permeado por otras situaciones, como lo son las situaciones psicológicas, las relaciones personales y también la parte espiritual de la persona. Ella dice y menciona las 7 P's de pain, de dolor. Ella habla del dolor físico, del dolor intelectual, el dolor emocional, interpersonal, financiero, espiritual y burocrático. El dolor físico lo define como el dolor oncológico o dolor no oncológico. Va a variar de acuerdo a la causa del dolor del paciente. El intelectual es cuando, debido a diferentes situaciones, se empiezan a olvidar cosas importantes y se empieza a perder el control sobre ese dolor o sobre la situación actual de ese paciente. El emocional, cuando uno se siente solo, cuando empieza a sentir que es una carga para los otros y empieza a sentir rabia porque está impotente frente a su situación. El dolor interpersonal es porque podemos ayudar muy poco, existe sobreprotección y hay un pacto de silencio frente a lo que la persona está sufriendo. El financiero, el cambio de las condiciones laborales, hay pérdida del trabajo, los tratamientos son costosos y no hay cómo poder sobrellevar esta carga financiera. El espiritual, cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Para qué estoy viviendo esto tan horrible? Y el burocrático, que es de pronto el que actualmente en nuestro país es el más callado, pero es el que más genera dolor, y es cuando los trámites administrativos, cuando son citas tras citas, más citas, el personal de salud y la privacidad de la persona se pierden debido a toda la normatividad que existe. ¿Cuál es entonces la importancia de valorar el dolor? El dolor siempre va a generar alteraciones psicológicas, hemodinámicas, cambios hemodinámicos como la hipotensión, la taquicardia, diaforesis. Puede provocar mayor morbilidad y mortalidad porque la persona está perdiendo control sobre su ser, no puede manejar bien el dolor. Ansiedad, insomnio, desorientación, agitación, delirio. También hablamos de estados depresivos. Entre más dolor siento, más depresivo me pongo y muchísimo más difícil es controlar el dolor. Agitación y ansiedad que exponen al paciente a diferentes riesgos, el riesgo de suicidio, el riesgo de autolesión, la disminución de la movilidad y el aumento de la dependencia del paciente. Todas estas razones implican que nosotros como enfermeros sepamos valorar el dolor. Cuando hablamos entonces de la valoración, mencionamos anteriormente que existen unas escalas. Esas escalas analgésicas nos permiten diferenciar la intensidad del dolor del paciente. Y de acuerdo a esa intensidad, nosotros podemos hablar de un dolor leve, un dolor moderado o un dolor severo. La Organización Mundial de la Salud dice, muy bien, si es dolor leve, severo, moderado o severo, el manejo va a ser diferente y va a ser individualizado. Entonces, hoy vamos a ver en el dolor leve qué tratamiento farmacológico encontramos. Vamos a hablar de un grupo que son los no opioides, más unos coadyuvantes. En el dolor moderado vamos a hablar de los opioides débiles y en el dolor severo de los opioides fuertes. Veamos en primer lugar el tratamiento para el dolor leve, analgésicos no esteroideos o antiinflamatorios no esteroideos denominados AINES. Los AINES es el grupo más grande y heterogéneo de la farmacología porque tiene una gran diversidad de efectos, son antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. ¿Cómo actúan? Resulta que yo tengo dolor. Este dolor está mediado por unos procesos inflamatorios que están dados principalmente por una enzima que se denomina la ciclooxigenasa o COX. Vamos a encontrar dos tipos de ciclooxigenasa, la COX-1, la COX-2. Normalmente la COX-1 vamos a encontrarla cuando se sintetizan las prostaglandinas. Recordemos que cuando hay un proceso inflamatorio secundario a cualquier lesión, llámese golpe, llámese picadura, llámese cortada, va a haber una liberación de esas prostaglandinas como mecanismo de defensa inicial y generan un proceso inflamatorio y una estimulación en las fibras nerviosas, lo que aumenta el dolor. ¿Qué pasa cuando yo inhibo esta enzima?
existen efectos adversos a nivel gastrointestinal, a nivel renal y tiene un efecto antiagregante. Este efecto antiagregante no va a ser denominado como un efecto adverso, sino que, como vamos a ver a continuación, existe un fármaco que buscamos es este efecto, que haya antiagregación plaquetaria. Ahora bien, cuando yo inhibo la COX-2, que solamente aparece cuando el tejido inflamatorio está inflamado, lo que pasa es que voy a obtener analgesia y antiinflamación. En este orden de ideas vamos a recordar el concepto de agonistas y antagonistas. Los agonistas son aquellos fármacos que actúan similar o estimulan los receptores, y los antagonistas son aquellos que inhiben o bloquean los receptores. Vamos a hablar del primer grupo, los inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Qué hacemos con la COX-2? Analgesia y antiinflamación, y no tenemos como estos efectos secundarios que pasan cuando inhibo la COX-1. Acá vamos a encontrar tres grandes medicamentos muy utilizados actualmente, que son el meloxicam, la nimesulida y el celecoxib. Ahora bien, vamos a ver esta gráfica donde vemos los inhibidores selectivos COX-1 y COX-2. Por obvias razones yo no voy a inhibir solamente la COX-1, porque lo único que obtendría son grandes efectos secundarios y poco efecto analgésico, solamente efecto antiagregante. En los inhibidores de la COX-1 y la COX-2 vamos a identificar 6 grupos farmacológicos: salicilatos, paraminofenoles, pirazolonas, derivados del ácido propiónico, derivados del ácido acético y los oxicams. Como les dije al inicio, este grupo farmacológico de los AINES es muy grande. Acá simplemente en esta imagen vamos a mencionar los que son más comunes, pero vamos a ver que en estos grupos existen otros grandes fármacos. En cuanto a los salicilatos, encontramos el ácido acetil salicílico, que como sabemos es un antiagregante plaquetario, pero también tiene un leve efecto analgésico. Los paraminofenoles, encontramos el más conocido, más común, paracetamol, alias el acetaminofén. En las pirazolonas, la dipirona. En los derivados del ácido propiónico vamos a identificar los fenos: ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Los derivados del ácido acético, diclofenac, ketorolaco, y en los oxicam, el piroxicam. Acá vamos a hacer una anotación bastante grande en cuanto a los cuidados de enfermería para el paciente cuando administramos AINES. Si bien es el grupo más heterogéneo, también es el grupo que genera más alergias en los pacientes. Podemos encontrar lo siguiente: un paciente a usted le dice, no, es que yo soy alérgico a los AINES. Cuénteme, ¿qué medicamento le administraron? Yo no me acuerdo. Entonces es un paciente que tiene un dolor de gran intensidad, te dice que es alérgico a los AINES, por ende no puedes administrar ningún inhibidor de la COX-1 y COX-2 y tampoco inhibidores de la COX-2. Te quedas prácticamente sin efectos analgésicos. Debemos ser muy específicos a la hora de preguntar. Cuénteme, ¿usted es alérgico a los AINES? ¿Cuál medicamento le aplicaron? No, a mí me aplicaron dipirona. Listo, este paciente es alérgico a las pirazolonas, pero puede que no sea alérgico a los oxicams. Siempre en nuestro cártex de enfermería debe decir alérgico a los AINES, pero específicamente a qué grupo de AINES, para no cerrarnos en la terapia farmacológica. ¿Qué acciones farmacológicas en general vamos a encontrar de los AINES? Obviamente analgesia para los pacientes con dolor leve, tienen una analgesia de intensidad moderada debido a su inhibición de las prostaglandinas periféricas. Antipirético, porque bloquea las prostaglandinas en el centro regulador, entonces permiten un gran control de la temperatura. Antiinflamatorio por su efecto anti-COX-2, antiagregante plaquetario por su efecto anti-COX-1, y uricosúrico porque nos va a inhibir también el transporte de ácido úrico a nivel renal y va a permitir mejorar la sintomatología de los pacientes. Muy bien, ya vimos cómo tratar el dolor leve. Acá, como vemos en esta gráfica, encontramos ciertos fármacos, encontramos los AINES, acetaminofén, naproxeno, ibuprofeno, aspirina, que nos va a permitir hacer un control de este dolor leve más unos coadyuvantes. Ahora vamos a ver cómo controlamos este dolor moderado y severo, y para el dolor moderado vamos a hablar de los opioides débiles y del dolor severo, los opioides fuertes. Como ven, esto es una escala. A medida que el dolor aumenta, vamos identificando que la intensidad farmacológica también va aumentando. Entonces, ¿qué son los opioides y cómo así que opioides débiles, opioides fuertes?
Resulta que los opioides son el analgésico más fuerte, más potente que podemos encontrar y puede tener un origen natural o sintético. Ustedes en los libros o cuando nos expresemos en nuestro equipo interdisciplinario vamos a hacer una diferencia entre lo que es opiáceo y lo que es opioide. El opiáceo son productos obtenidos del opio, que como sabemos es una planta medicinal que ha sido utilizada para efectos psicoactivos, pero cuando nosotros administramos los medicamentos no estamos administrando opiáceos, sino que administramos opioides, que son sustancias endógenas o exógenas sintetizadas con el fin de que se puedan unir al receptor opioide y generar la analgesia. ¿Cómo los vamos a clasificar? Importante acá saber cuál es el origen. De acuerdo al origen yo puedo identificar cuáles van a ser más fácilmente eliminados por mi paciente o cuáles van a tener mayores efectos secundarios. Vamos a mirar los alcaloides naturales, o sea, los que son completamente diseñados desde la planta, que están la morfina y la codeína. Los semisintéticos, es decir, los que tienen una mezcla entre lo natural y lo producido en el laboratorio, está la heroína, que es una sustancia psicoactiva, oxicodona, tramadol, y ya los que son completamente sintéticos encontramos la meperidina, metadona y naloxona. Esta clasificación, como les dije, es más para conocimiento de cuál es el origen para poder identificar los efectos secundarios más fácilmente y poder brindar los cuidados. Sin embargo, la clasificación que más utilizamos para poder manejar el dolor es según la potencia analgésica. Entonces acá encontramos los opioides débiles y los opioides potentes o mayores. Entre los opioides débiles encontramos la codeína y tramadol, y entre los potentes encontramos una mayor diversidad de fármacos, en especial el fentanilo, que es uno de los que se está utilizando en la actualidad para el manejo del cuidado del paciente en condiciones paliativas. Acá, en cuanto a la relación del receptor, vamos a encontrar que los opioides pueden ser agonistas puros, agonistas parciales o antagonistas puros. Recordemos que los agonistas son los que actúan igual al receptor, pero puede haber un agonismo completo o un agonismo parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que los efectos no van a ser tan eficientes en un agonista parcial como lo son en un agonista puro. Acá encontramos morfina, metadona, fentanilo, codeína y tramadol, mientras que en los agonistas parciales, que es muy poco utilizado, está la buprenorfina. En los antagonistas son los que nos van a inhibir estos receptores opioides y vamos a encontrar la naloxona. Vamos a ver ahora en qué caso lo vamos a utilizar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los opioides en general? Ellos van a interactuar con los propios receptores que tienen las sustancias opioides en nuestro organismo, las sustancias endógenas. Vamos a encontrar dos receptores, el receptor mu y el receptor kappa. Cada uno de ellos va a tener unos subtipos. En el receptor mu, receptores 1, 2 y 3, al igual que en el receptor kappa. ¿Cuál va a ser la diferencia en la acción? Cuando yo estimulo el receptor mu, sea en cualquiera de sus tres subtipos, lo que vamos a hacer es que se van a abrir los canales de calcio, de potasio. En este caso lo que va a haber es una despolarización limitada y el estímulo nervioso no se va a transmitir, mientras que en los receptores kappa se van a cerrar los canales de calcio y esto lo que va a hacer es que me va a contribuir a una analgesia a nivel espinal. Finalmente, en palabras cortas, lo que hago yo inhibiendo estos dos receptores es reducir la excitabilidad neuronal. Al reducir la excitabilidad neuronal, el impulso nervioso, en este caso el impulso del dolor, no se va a transmitir y va a haber un control analgésico en el paciente. En esta tabla vamos a identificar diferentes fármacos que utilizamos, sea como opioides débiles o como opioides fuertes, y vamos a encontrar diversos patrones farmacocinéticos. Los invito a que los lean ya con detenimiento al finalizar la clase. Y en especial queremos resaltar la vida media de eliminación de la morfina. Cuando nosotros administramos la morfina, suponemos que no debemos superar este nivel porque lo que podemos generar es una sobredosificación del paciente. Igual como vamos a ver ahora al final en los cuidados, va a variar de acuerdo a la intensidad del dolor de la persona y no lo que yo considere como persona que administra los fármacos. En cuanto a la metadona, es importante resaltar que la vida media de eliminación es muy amplia, entre 18 y 47 horas, sin embargo va a variar entre si es única o múltiple porque tiene efecto acumulativo.
Eso quiere decir que entre más dosis yo administre de metadona, el paciente va a tener muchos más efectos analgésicos, pero también va a tener mayores efectos secundarios. En cuanto al fentanilo, vamos a resaltar que puede ser un efecto más lento a dosis altas o a dosis múltiples. De estos dos fármacos, en especial el fentanilo, que es de los que más utilizamos para tratamiento analgésico, es esto: almacenamiento en tejidos, y ellos tienen afinidad por el tejido adiposo. Entonces, si tenemos un paciente con obesidad mórbida, tenemos la posibilidad que haya un efecto de redistribución. Esa redistribución quiere decir que el fármaco pasa todos sus procesos farmacocinéticos, al distribuirse se queda en el tejido adiposo y cuando empiezan a disminuir las concentraciones libres de fármaco en plasma, vuelve y se libera. Al liberarse, vuelven nuevamente los efectos farmacológicos, muy rico, tenemos mayor efecto analgésico, pero también podemos encontrar mayores efectos secundarios y es donde nuestro cuidado debe ser bastante estricto. ¿Qué acciones farmacológicas vamos a identificar? Acá lo denominamos acciones farmacológicas, pero también vamos a encontrar esos efectos secundarios en los que nosotros como enfermeros vamos a centrar nuestros cuidados de enfermería. Obviamente la analgesia es un efecto terapéutico que queremos lograr. Nuestro paciente va a sentir una sensación de agrado, de euforia, de reducción de ansiedad. Sin embargo, acá vamos a encontrar la razón del por qué las personas generan adicción a este tipo de opioides, porque ellos lo que buscan es, bueno, estoy contento, estoy sin dolor, estoy tranquilo, no tengo ansiedad y pues obviamente eso genera bastantes riesgos. Sedación. Debido a su acción a nivel del sistema nervioso central, los opioides pueden generar una leve somnolencia. Esto nos puede ayudar a controlar un poco el insomnio que puede generar el dolor, pero debemos tener gran precaución con el adulto mayor. Como sabemos, sus procesos farmacocinéticos ya son un poco lentos, sobre todo el metabolismo y por ende la eliminación, y podemos aumentar las concentraciones libres de fármaco y por ende aumentar los efectos secundarios. De aquí, cuidados importantes: valorar el estado de conciencia del paciente, que el riesgo de caídas, barandas elevadas, cama baja y siempre estar acompañado. Depresión respiratoria. La depresión respiratoria se va a presentar de acuerdo a la dosis y a la vía de administración. Obviamente, si es intravenoso vamos a tener una biodisponibilidad del 100%. El efecto secundario puede ser mucho más evidente, pero también va a variar de acuerdo a la dosis y de la condición que tenga mi paciente. ¿Qué cuidados debemos tener acá? Valorar el patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, frecuencia cardíaca también debido a la relación frecuencia cardíaca y respiración. Y obviamente informar, llegado a caso tal, y administrar oxígeno si vemos que nuestro paciente está entrando en depresión respiratoria. Supresión de la tos. Acá encontramos la dihidrocodeína o la codeína, que es el jarabe que tomamos cuando tenemos mucha tos. Tiene un gran efecto como antitusígeno, sin embargo hay que tener mucha precaución cuando tenemos personas, sobre todo el adulto mayor, que ellos ya por su proceso de envejecimiento van disminuyendo este reflejo. Si adicional suprimimos la tos con este fármaco, lo que podemos identificar es que el paciente por saliva, por secreciones, no va a ser capaz de defender la vía aérea y puede haber una broncoaspiración. Si nos llegamos a encontrar con esta situación, nuestro paciente por su situación de salud actual no puede defender vía aérea, debemos aspirar las secreciones con todos los cuidados que implica la aspiración de secreciones, mantener la cabecera elevada aproximadamente 45 grados en una posición semifowler y adicional a eso administrar oxígeno. Náuseas y vómito, este es el más importante. Todos los pacientes con opioides les van a referir náuseas y vómito. Si bien nosotros no somos médicos, no prescribimos, pero sí podemos sugerir la presencia de un antiemético en el cártex y administrarlo 1 hora antes de la dosis del opioide, con el fin de poder controlar estas náuseas y vómito que se presentan por la estimulación en el área postrema, que es donde se regula el vómito. Miosis. Acá va a haber estimulación del núcleo oculomotor. ¿Y cuál es el problema con la miosis? Uno dirá, pues no hay ningún problema, pues tengo las pupilas mióticas. ¿Qué pasa con la miosis? Deja de entrar luz. Al dejar de entrar luz, yo disminuyo mi campo visual y tengo más riesgo de caídas. Y si lo sumo, miosis más sedación, tengo muchísimo más riesgo de caídas de mi paciente y de lesión. Muy bien, estos son solamente algunos efectos. También encontramos unos efectos en el aparato digestivo. En el intestino delgado, ¿qué va a pasar? Disminuye en el peristaltismo. Acá,
cuando utilizamos opioides por gran número de días o de semanas, el estreñimiento es una de las principales complicaciones que presentan nuestros pacientes y es responsabilidad de nosotros como enfermeros prevenirlas, no controlarlas, porque ya cuando las controlamos es porque hubo una falla en los planes de cuidado. Al aumentar el tono intestinal y al haber estreñimiento, nuestro paciente va a aumentar el dolor. Entonces nuestro paciente puede tener un dolor difuso, un dolor neuropático, pero ya ahora nos va a sentir un dolor nociceptivo ubicado a nivel abdominal por el estreñimiento. ¿Qué cuidados podemos hacer? Si nuestro paciente puede deambular, acompañarlo a caminar, porque el movimiento aumenta también o fomenta el movimiento intestinal. Realizar masajes a nivel abdominal en dirección de las manecillas del reloj. Nuestra dieta, la dieta que nosotros solicitamos en los cárdex de enfermería, debe ser rica en fibra, pilas con las frutas, que a veces, o con los jugos, que nos llegan los jugos de guayaba, el platanito en el almuerzo, y como sabemos, estos aumentan el estreñimiento. Solicitemos la papaya, solicitemos el melón, y si las condiciones de mi paciente lo permiten, mantenerlo bien hidratado y que consuma bastante agua, porque esto nos fomenta mucho la deposición. Si llegado caso tal estas medidas no funcionan, solicitar en compañía con el médico el manejo de bisacodilo o algún laxante que nos permita hacer la evacuación de nuestro paciente y evitar como última medida la evacuación manual. A nivel del estómago también va a reducir la motilidad. ¿Eso en qué se me va a traducir? Va a retardar el vaciamiento gástrico. Cuando nosotros hablamos de los fármacos que se administran por vía oral, llegan al estómago, hacen un proceso de absorción, que es el paso del fármaco hacia la sangre, pero es a través del vaciamiento gástrico. Si mi fármaco se mantiene mucho tiempo ahí, porque ese vaciamiento está retardado, ese efecto de absorción se va a retardar y por ende los efectos de los otros fármacos también. Entonces acá debemos tener mucha precaución con los otros fármacos y tener en cuenta que su absorción se puede retrasar. En las vías biliares contraen el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es el que nos permite el vaciamiento de las vías biliares, hacia el hígado y ahí a las heces. ¿Qué va a pasar? Como hay constricción, este esfínter se va a cerrar y por ende va a ser muchísimo más difícil el vaciamiento de la bilis. Cuando tenemos pacientes con cálculos biliares, este esfínter ya está inflamado. Y si adicional administramos un opioide para el tratamiento de este dolor, pues lo que vamos a hacer es agudizar el dolor. Precauciones, nosotros como enfermeros verificar el cárdex de enfermería y si llegado caso tal encontramos en este tipo de pacientes un opioide, pues dialogar con el médico y buscar otras alternativas como los AINES. Otras acciones a nivel cardiovascular, hipotensión porque existe una vasodilatación arteriovenosa y puede haber también bradicardia. Y geniturinarios, este es otro de los más comunes, resulta que los opioides reprimen el reflejo del vaciamiento vesical. El paciente lo que nos va a hacer es retención urinaria. Entonces nuestro paciente tiene un dolor neuropático o un dolor bastante fuerte y aparte tiene estreñimiento, aparte está somnoliento, aparte tiene riesgo de caída y encontramos que él nos dice, tengo ganas de orinar, pero no puedo orinar, yo me siento en el patio y no soy capaz de orinar, tú lo llevas al baño, no es capaz de eliminar. ¿Qué hacemos? El primer manejo son medidas no invasivas, lo que uno hacía con los niños, abrirle el chorrito de la llave y dejarlo ahí para que ese sonido logre estimular, colocar paños fríos sobre la pelvis, eso también nos ayuda a identificar o a estimular la diuresis. Pero cuando vemos que estas situaciones no sirven, pues ya es necesario un sondaje vesical, sea evacuante o permanente, porque ya pues existe el riesgo de infección y de mayor retención urinaria. Acá vamos a hacer unas grandes aclaraciones. Siempre que nosotros cuidamos a un paciente que le estamos administrando opioides, decimos, no, es que ese paciente es adicto, ese paciente se volvió dependiente, pero no tenemos en cuenta que esos pueden ser juicios de valor. Hay que hacer diferencia entre lo que es tolerancia, dependencia y adicción. La primera y la segunda, tolerancia y dependencia, son responsabilidad de nosotros como personal de salud. La tercera es una decisión del paciente. ¿Por cuándo hay tolerancia? Cuando hay una adaptación farmacológica, los receptores ya están sobresaturados y no entra fármaco, pero no hay dónde unirse para poder generar el estímulo analgésico.
¿Por qué se produce eso? Porque empezamos a aumentar la dosis sin tener en cuenta el dolor del paciente, o simplemente el dolor del paciente está aumentando y ya nos empezamos como a cerrar en cuanto a las medidas farmacológicas. Puede haber síndrome de toxicidad por opioides y aparece cuando nosotros utilizamos dosis grandes a intervalos muy leves. No nos asesoramos bien en cuanto al manejo farmacológico del paciente y podemos hacer que él tenga tolerancia. La dependencia es porque nosotros hacemos esto, retiro súbito del opioide, y eso nos genera síndrome de abstinencia y empezamos a decir, no, es que el paciente es adicto, mire cómo se pone, está hipertenso, taquicárdico, diaforético, está ansioso y pidiendo el opioide, pero no tenemos en cuenta que venía con un opioide desde hace más de 2 semanas, 3 semanas y lo retiramos súbitamente y obviamente los receptores quedaron como colapsados solicitando ese opioide que estaban recibiendo. ¿Qué se debe hacer? Debe haber un retiro paulatino, disminuyendo dosis, disminuyendo frecuencia hasta el punto de que ya no haya opioide. Vuelvo y les digo, este y este son responsabilidad de nosotros como personal de salud, mientras que la adicción ya es un desorden donde la persona es consciente de los efectos que va a tener este opioide en su organismo y que le generan placer, lo que yo les decía con la sensación de euforia. Listo, yo sé que el tramadol genera euforia, estoy tranquilo, no tengo ansiedad, puedo dormir, yo lo consumo porque yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Nuestros pacientes no son conscientes. Si generan tolerancia o dependencia es porque nosotros somos responsables de ello. Entonces de ahora en adelante no vamos a decir que el paciente es adicto al opioide, sino que puede estar haciendo tolerancia o dependencia y ya debemos analizar nuestros planes de cuidado. Adicional a todas estas intervenciones que hemos estado mencionando, vamos a hablar de algunos cuidados en la administración de los opioides. Tratamiento individualizado. Yo puedo tener una cefalea y decir, es la peor cefalea que he tenido en mi vida, y una persona puede decir, no, pues no, normal. O algo muy común en nosotras las mujeres, el cólico menstrual. Hay unas que en la cama llorando del dolor y hay otras que están normal en el trabajo. ¿De qué va a depender eso? El dolor es subjetivo, es una experiencia emocional desagradable y cada uno lo sentimos diferente. Por ende, el tratamiento debe ser individualizado. Educar al paciente y a la familia. Como vemos, sobre todo con los opioides, generan muchos efectos secundarios. La familia también debe conocer qué es lo que está pasando con el paciente, qué efectos puede producir y también ellos cómo nos pueden ayudar en el cuidado. Suspensión progresiva, en esto fallamos mucho, no caemos en cuenta, no, sí, retirémosle la morfina y venía 1 miligramo cada 3 horas y de un momento a otro retirarlo podemos generar tolerancia o dependencia. Conocer cuál es la causa del dolor. Es como si yo me estuviera quemando, me están administrando AINES, opioides, pero no quito la mano del fuego. Yo tengo que manejar la causa del dolor y resolverla para que el paciente deje de sentir dolor. Prevenir y controlar y tratar los efectos adversos. En ese prevenir está mucho nuestra parte como enfermeros, controlarlos también y tratarlos también. Pero nosotros debemos hacer énfasis en prevenir. Si sabemos que nuestro paciente va a durar mucho tiempo con opioides, pues ¿qué hacemos? Prevenimos, implementamos un plan de cuidado con el fin de prevenir estos efectos secundarios. Proveer los efectos de forma regular y en los horarios establecidos. Muchas veces nosotros no respetamos los horarios, no tenemos en cuenta la sobredosificación, el paciente nos está llamando 2, 3 de la mañana, es que tengo mucho dolor y como el turno está tan llevado, yo mejor le administro, le adelanto la dosis sin importar cuál es su plan de cuidados, cuál es su horario de fármacos, y lo que hago es una sobredosificación. Intentar siempre respetar la analgesia en los horarios que están establecidos o si es necesario adecuarlos pero en conjunto con el personal médico. Nunca administrar placebos. Es que el paciente es adicto a la morfina, espera, yo le demuestro. Voy y le coloco solución salina y mire que se dejó de quejar. Claro, porque es que confío en usted, confío en lo que usted le estaba administrando, le iba a quitar el dolor, pero posiblemente ese paciente siga sintiendo dolor. Esto es antiético, eso nosotros no lo podemos hacer. Cuando hablamos de los parches de fentanilo, que como sabemos es un opioide fuerte, muchas veces la persona considera que lo puede cortar para adecuar la dosis. Esto no se debe hacer porque daña el parche y por ende ya cuando se vaya a utilizar pues ya no va a tener el efecto farmacológico. Proveer suficiente opioide o analgesia en general para sobrepasar el umbral del alivio del dolor. Hace muchos años,
cuando nuestra disciplina surgió, el objetivo de enfermería era que el paciente tuviera confort. En este caso específico, que el paciente no tenga dolor. A uno le dicen, no, es que el paciente no tiene dolor, entonces no tiene como problema de enfermería el dolor. Claro que sí lo tiene, sino que su objetivo es que el paciente no sienta dolor. No que, no, poquito. No, es que el paciente no sienta dolor, ese es el objetivo de enfermería y por ende no podemos dejar de administrar los analgésicos pensando que el paciente ya se le quitó el dolor, se le quitó por los analgésicos. No partir, no triturar los comprimidos, los medicamentos en presentación tableta no se trituran porque se daña su principio farmacológico y por ende pues ya la farmacocinética va a estar modificada. Proveer dosis de rescate de acuerdo a la necesidad del paciente, no a la necesidad del enfermero de tener el paciente dormido, sino a la necesidad de que mi paciente no sienta dolor. ¿Cuál es lo recomendado? 50% de la dosis indicada por horario. Listo. ¿Qué pasa entonces? Como vimos, estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios. ¿Qué pasa cuando hay una sobredosis, cuando el metabolismo está acelerado, cuando nos aumentan las concentraciones libres en plasma y hay sobredosificación de opioides? Acá utilizamos los antagonistas de los opioides, la naloxona o Narcan, su nombre comercial, que lo que va a hacer es que va a actuar también en los receptores mu y kappa, pero antagonizando, bloqueando esos efectos, y al bloquear esos efectos pues el paciente nos empieza a despertar, ya no hace depresión respiratoria, pero vamos a tener un problema muy grande. Este medicamento se administra intravenoso, directo, se avanza con solución salina y se debe elevar la extremidad. Sin embargo, los efectos secundarios cuando nuestro paciente despierta son bastante intensos. Taquicardia, nos puede llegar hasta arritmias, náuseas y vómito y cefalea. Pilas, que a veces cometemos el error y es que como nuestro paciente refiere una cefalea de 10 de 10, nosotros inmediatamente decimos, ay, administrémosle tramadol para control de la cefalea. Acaba de hacer una sobredosis de opioides, es ilógico yo administrar un opioide para el control de la cefalea. Acá, a pesar de que el control sea para un dolor leve, debemos administrar los AINES. No vamos a administrar los opioides por obvias razones porque podemos hacer nuevamente depresión respiratoria. Vemos entonces todo un abordaje farmacológico, vemos los efectos terapéuticos que tienen, pero también los efectos secundarios que pueden presentar estos fármacos. De ahí que un abordaje importantísimo de nosotros como enfermeros sea el abordaje no farmacológico. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el miedo, reducir el estrés y la ansiedad, reducir el dolor obviamente y dar al paciente un sentido de control sobre ese dolor que él percibe que no puede controlar. Este dolor, ese abordaje no farmacológico, lo que busca es hacerlo en conjunto con la medicación para reducir las dosis necesarias de fármaco. Al reducir las dosis necesarias de fármaco, pues los efectos secundarios también disminuyen. ¿Qué podemos encontrar? Hay infinitas actividades que nosotros podemos hacer. Están unas intervenciones cognitivo-conductuales, que es la preparación psicológica, la educación, la información, esto es lo que puede pasar, esto es lo que podemos hacer. Distracción, puede ser activa o pasiva, pongámoslo a ver televisión, películas, pongámoslo a hablar por teléfono, pero que sean programas que le guste al paciente. Técnicas de relajación como la respiración y la meditación, técnicas de visualización guiada, cómo se ven en un futuro, empatía con el profesional. Pilas, a veces una sonrisa, una mirada cariñosa de nosotros hacia el paciente y la familia puede ser el mejor analgésico que podamos tener. Ustedes se imaginan uno con dolor, bien llevado en un hospital, que llega un enfermero y en mala clase. Antes me aumenta el dolor o me aumenta la tristeza de mi situación. Entonces siempre la empatía con el paciente. La aromaterapia también es muy efectiva. Y ya existen las intervenciones físicas. La posición adecuada para mi paciente, no la que yo considere que quita dolor, sino la que mi paciente me refiere que con eso le mejora el dolor. La terapia del calor y frío, la presión o los masajes y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea también pueden ser estrategias. Acá en esta tabla ustedes van a encontrar unos links donde pueden identificar otras estrategias no farmacológicas para el control del dolor. Está la preparación psicológica, la educación y la información, para la distracción, para técnicas de relajación,
la imaginación guiada, presión y masaje, frío y calor. Acá van a encontrar los links donde ustedes pueden ampliar muchísimo más esta información y convertirse en unos controladores de dolor bastante interesantes. Como podemos ver en esta clase, logramos alcanzar unas competencias en el manejo del paciente con dolor, no solamente desde el conocimiento farmacológico, cómo actúan los fármacos, cómo los debo administrar y qué cuidados debo tener específicamente durante su administración, sino también conocer que un paciente con dolor es un paciente que está muchísimo más vulnerable y que de ahí nuestras intervenciones de enfermería van a estar dirigidas no solo al control físico, sino poder controlar este dolor total, teniendo en cuenta también las intervenciones no farmacológicas.